Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hablar en nuestro podcast sobre la pobreza y el hambre. En nuestra materia de Ciencias Sociales 3, en la progresión 5, demuestra cómo la pobreza y el hambre son resultados de la forma de cómo se satisfacen las necesidades, las normas sociales y jurídicas, que promueven, ejecutan o omiten el desempeño y el interés del Estado, así como las relaciones de poder que dan origen a las desigualdades e inequidades económicas y sociales. Los que vamos a estar participando en este podcast es Arredondo Recendis, Nájera Galindo y Junco González. Bueno, chicos, para ustedes, ¿qué es la pobreza? O sea, ¿cómo lo podemos satisfacer? La pobreza influye en varios aspectos dependiendo las zonas en las que vives. Hay varios establecimientos en los que no se les comparte las necesidades o servicios públicos a varias personas por las cuales establecen varias veces de escasez de trabajo, pobreza, malos hábitos o servicios. Pero siento que también la pobreza va, agarrada del gobierno, ¿no? O sea, porque podrían haber movimientos de gobierno que hagan que la pobreza sea menor, o sea, que disminuya, ¿saben? Sí, algunas de esas son como tipo faltas de accesos a servicios como educación, salud o vivienda, las cuales también van de la mano con los ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas, desigualdad económica. También es importante destacar que la pobreza es un problema dinámico. No solo es algo de la población, es algo que cambia con el tiempo y requiere soluciones adaptadas para cada contexto global y local. Por ejemplo, la escasez de comida en México es un tema muy complejo que se relaciona con diversas esferas socioeconómicas. Según a nivel de seguridad alimentaria, se define como la se define como la preocupación o ansiedad por la falta de alimentos en el hogar, lo que se lleva a varios ajustes en el presupuesto familiar. Pero pues también, o sea, la desigualdad de alimentos va de la mano con la pobreza, porque pues hay trabajos que no son bien remunerados, ¿sabes? Porque hay personas que trabajan más de 8 horas, casi 12 horas, y tienen un salario que o no es fijo o es muy variable y a veces no le pagan, a veces no le pagan, dependiendo, ¿no? También. Sí, bueno, la escasez en cuanto a nivel alimenticio sí afectan bastantes lugares, porque hay lugares en donde no llegan ciertas partes de comida, o luego tanto la economía no ayuda para satisfacer todos esos puntos. Tanto la pobreza es uno de los factores importantes que afecta la seguridad alimenticia en México. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, en 2020, el 22.5% de la población no tenía acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. La desigualdad en el acceso hacia alimentos también influye demasiado, porque en el acceso de alimentos es otro factor que contribuye a la inseguridad alimentaria en México. Tiene una cierta dependencia, una dependencia extrema, la verdad, porque es muy importante los alimentos y también pueden afectar la seguridad alimenticia en el país. Y bueno, no sé, yo tengo la idea de que en México principalmente, con lo del COVID-19, ya ven que fue como ya hace 5 años, hubo un desequilibrio económico, porque ya ven que había escasez de alimentos, y no sé si se acuerdan de que hubo una temporada donde en los supermercados ya no había papel higiénico, que las personas como que entraron en colapso y empezaron a comprar y hubo una escasez. Fue un tipo crisis, porque la verdad nadie se esperaba esa parte. Fue como de, pues, ¿qué hacemos? Nos vamos a quedar en cuarentena, y pues todos fueron a todos los centros de supermercados y se llevaron lo más que pudieron y dejaron básicamente sin recursos para otras personas. También lo que afectó mucho fue la falta de empleos, porque con lo del COVID-19 de hace 5 o 6 años casi, pues se fueron perdiendo bastantes empleos, bastantes personas por miedo a salir, ya no salían por miedo a enfermarse, bastantes personas murieron debido a eso.
Claramente durante los años de la pandemia, que duró aproximadamente 2 años, fue bastantes personas que reducieron sus ingresos debido a las restricciones y cierres de negocios. Varias de esas personas cayeron en la pobreza extrema a nivel mundial, sobre todo las personas que trabajaban en empresas o incluso podían trabajar desde su casa en línea. Pero siento que en ese aspecto de los trabajos, todo se fue muy a lo digital, porque pues ya ves que estaban las clases en línea, los trabajos, aunque sí hubo mucho desempleo y por ende también hubo una tasa mayor de, pues, de desempleos y menor economía en México principalmente, como que todo se adaptó hacia lo digital. Y si te das cuenta ahorita, la mayoría de los trabajos ya se empiezan a hacer más digitales. Como de envíos por paquetería, pero también abrió mucho el paso a eso de los motomandados, porque no eran muchos, sí eran pocos, pero ayudaban a cierta parte de la economía en otros lugares. Era de tipo, te encargo esto, te pago y vas por ello para que yo no me arriesgue tanto. En ese tiempo también las farmacias tuvieron un buen punto de apoyo, porque era de, se enfermaba alguien y luego lánzate para allá para comprar medicinas. O mandaban a los motomandados y era como, cómprame esto y esto. Y yo creo lo que más se vendió en ese tiempo fue el cubrebocas y gel antibacterial, ¿no? Claramente por ejemplo, en la educación, sobre todo sobre los alumnos, fomentaron a través de las clases en líneas, en la cual varios alumnos claramente no aprendieron lo necesario como lo que es una clase presencial. Por ejemplo, si le preguntas a alguien, a un alumno que vivió en la época de la pandemia, claramente va a decir que pues básicamente no aprendió nada. De hecho, sí, yo ahorita estoy en la prepa y que me digo, ¿cómo me gradué de la secundaria si estaba en la pandemia? Pero bueno, siento que ya nos desviamos un poco del tema porque ahora estamos hablando de educación. Pero bueno, por ejemplo, ahorita con ahorita los últimos temas de bienestar con el partido de Morena, se han dado muchos, ¿cómo se llama? Aportaciones, ayudas económicas para personas que pues no tienen como tantos recursos. Si te das cuenta, por ejemplo, ahorita tenemos la beca del bienestar, que aunque en su mayoría es ocupada de manera no productiva, porque pues ahorita como jóvenes tenemos dinero y lo desparramamos, pero no es como que lo vemos a largo plazo de que nos puede llegar a faltar, sino que los gastamos. Pero así. Claramente es un apoyo a los alumnos, principalmente a los que sufren de escasez, de pobreza. Es como una ayuda económica pequeña. Y si te das cuenta, también hay ayudas de despensas, porque ya ves que pues ahorita todavía hay familias que no cuentan con los recursos necesarios para incluso hacer una despensa. Entonces ayudan a veces con eso, con las despensas. De hecho, con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, igual hubo muchos ayudos, pero siento que también hubo obras públicas que en vez de hacerlas se pudieron haber dado a personas de escasos recursos o de situación de calle para ayudarlas, ya sea en servicio de salud o simplemente darles una despensa, que es lo que ahorita México necesita, ¿no? Necesita personas que pues puedan tener o satisfacer sus necesidades básicas. Ahorita con el tema de soluciones, siento que hubiera estado muy bien la implementación de políticas públicas que ayudaran a fomentar la igualdad de oportunidades y de redistribución de oportunidades y de la riqueza. La educación, la salud y el acceso a la tecnología también son fundamentales para romper ciertos ciclos de pobreza, ya que bastantes personas se han hecho de dinero gracias a redes sociales y todo eso. Eso es lo que ahorita ha estado ayudando en cuanto a la economía. Pero, pues, por ejemplo, mira, no es lo mismo, bueno, si nos vamos a ese tema de economía, sí está bien, pero me gustaría enfocarme como a las personas de escasos recursos, que son las que más sufren. Ya ves que, pues, sus trabajos igual no son remunerados y generalmente, si te das cuenta, hay un factor principal, que la pobreza se encuentra en lugares rurales, o sea, en urbanos como ciudades, como Ciudad de México, Guerrero, que son lugares donde ya hay mayor productividad.
pues no sufren tanto de escaseces o de pobreza, pero lugares como, no sé, digamos Oaxaca, que es un lugar donde hay muchos lugares rurales, hay mayor escasez de alimentos. Claramente, para poder ayudar, una pequeña ayuda pues a esos estados que no reciben mucho apoyo más del gobierno, pueden incrementar, de hecho ya hay campañas que pueden dar productos o servicios a esas personas que sufren pues de malvivienda. Por ejemplo, en la tecnología, el gobierno, como por ejemplo ahorita vemos, ha dado mucha distribución sobre más a los alumnos de las tablets que vimos hace poco tiempo, a esa pequeña ayuda que ayuda a mejorar los estudios de los alumnos. Y mira, de hecho ahorita hay un tema muy marcado que podría afectar a la pobreza mundial, ya no tanto en México, sino mundial, es con los aranceles de Estados Unidos. Ya ves que puso ahorita en México el arancel de 27%, creo que es, y a China también les puso aranceles, y ahorita su economía de Estados Unidos siento que va a ser afectada porque ya no va a haber exportaciones. Siento que íbamos a volver casi a lo mismo con lo del COVID, que no permitían el paso de ciertos productos por miedo al contagio. Bueno, en este caso no sería contagio, sino por no pagar. Porque fíjate, que digámoslo así, si te vendían que un refresco a 20 pesos, ahorita con lo de los aranceles te lo van a subir casi como a 30 para así sacarle un poco de provecho. Eso va a afectar también un poco en la economía con lo de los aranceles. Sí. Ya no, principalmente era exportar directamente a Estados Unidos, y Estados Unidos medio repartía a ciertas áreas también de México, porque fíjate, el Chedraui y todas las marcas estadounidenses que vienen de allá, quieras o no, exportan cosas estadounidenses para acá. Hay muy pocas cosas mexicanas que digamos, no son muy conocidas. Ajá. Y pues no se compran tanto como las estadounidenses, ya es como que algo fijo que se compra. Ahora con lo de los aranceles, si es que llegan a elevar tantito el precio con eso, sí va a caer un poco la economía ahorita en México. Claramente, sobre todo pues a las personas de bajos recursos, inclusamente monetariamente, al país puede devaluar el dinero, sobre todo, perjudica mucho al país perjudica, sobre todo a las personas. Mira, por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó de que yo me acuerdo que cuando tenía unos 8, 7 años, a mí me daban 20 pesos y me alcanzaba para mis chetos, mi coca y todo eso. Y o sea, la pobreza de que ahorita ya las cosas están demasiado caras al punto de no poder satisfacer las necesidades básicas. Bueno, ese sí es un tema chido, pero... Bueno, en conclusión, nuestra conclusión es que la pobreza y el hambre son problemas complejos que requieren soluciones integrales y de requerimiento que el gobierno no hace necesariamente a todas las personas, a toda la población, como la desigualdad, la falta de inversión y la crisis climática, son factores que contribuyen a este problema. Así, para agregar a lo que dijo mi compañero, la pobreza y el hambre se van más ligados a las a las acciones que toma el gobierno. O sea, la pobreza o la riqueza de un país, todo va en torno hacia el gobierno de ese país, hacia el cómo lo dirigen, hacia cómo se rige ese país. Y siento que México en este caso sería una potencia mundial si sus recursos sean bien aprovechados. O sea, que fueran recursos propios, porque si seguimos dependiendo de recursos ajenos, pues no se llegaría casi a nada. Básicamente las potencias mundiales tienen recursos propios, es por eso que generan más dinero. Nosotros que dependemos de recursos ajenos no podemos generar tanto. También veo por esta parte que el gobierno, cierta parte del gobierno, bueno, ahorita que todo el gobierno está conformado por Morena. Pues corruptamente, de los narcotraficantes, sobre todo eso. Nos van a bajar el video. No, pues sí, es que ahorita con lo del Morena, es toda la Cámara de Senadores son de Morena, presidenta es de Morena,
diputados han de ser diputados de Morena. Ahorita es como de no hay quien intervenga de diferentes puestos porque básicamente se van de la mano todos. Es Sí. como de en vez de hacer esto, lo tapamos con esto, algunas acciones buenas que estamos haciendo para seguir generando dinero. Ya no lo ven por ayudar cierta parte al pueblo, sino para hincharse los bolsillos. En vez de que todos los partidos políticos se den la mano y apoyen principalmente al gobierno, pues a la República, Ajá. ¿no? A la República Mexicana, para que no evitemos esta crisis, sobre todo en la lucha de la pobreza. la pobreza y todo eso. Pero sí, Entonces debemos exigir a nuestros gobiernos y líderes que prioricen más a nosotros, pues, como los ciudadanos y ya. Pero sí, en conclusión, la pobreza y el hambre todo se rige hacia un gobierno y pues solamente nos queda ir mejorando como país y esperar que ya no haya pobreza, aunque siempre va a haber, pero que sea menos a la que hay actualmente. Bueno, esto ya lo estoy grabando ya en mi casa porque ese día que grabé con mis compañeros pues fue un día fuera de nuestra rutina de escuela y pues teníamos cosas que hacer, entonces intentamos simplificarlo. Pero en sí la pobreza es demasiado, un tema demasiado extenso. O sea, tiene demasiados subtemas que son difíciles de abordar porque hay varios temas contradictorios, ¿sabe? Entonces, pues, espero que les haya gustado el podcast. Y digo espero porque quién sabe si este podcast lo vaya a ver otra persona que no sea mi profa. Pero bueno, profas, pues, va a ver esto, entonces pongan nuestros puntitos, porfis. Y hicimos nuestro mayor esfuerzo, creemos que está bien el podcast, entonces pues eso sería todo. Bye, gracias por escucharlo.